Sherlock Holmes y las 11 muertes idénticas. La niebla se cernía sobre Baker Street como un sudario aquella tarde de noviembre cuando el inspector Lestrade llegó con un caso que atormentaría incluso la formidable mente de Sherlock Holmes. Observé desde mi silla cómo Holmes saludaba al hombre de Scotland Yard, flanqueado por dos criaturas extraordinarias que recientemente se habían instalado en nuestra sala de estar. Thor, el gran danés, era casi tan alto como un hombre cuando alzaba su magnífica cabeza. Su pelaje atigrado brillaba a la luz del gas, y sus ojos oscuros seguían cada movimiento con una atención que igualaba la vigilancia de Holmes. A su lado estaba Khan, el mastín tibetano, una bestia de proporciones tan imponentes que incluso Lestrade retrocedió al verlo por primera vez. La espesa melena negra de Khan enmarcaba un rostro que miraba a los desconocidos con profunda sospecha. Aunque había desarrollado un inexplicable apego a Holmes desde el momento en que un agradecido comerciante tibetano se lo había regalado al detective 3 semanas antes. Señor Holmes, comenzó Lestrade con voz temblorosa, he visto muchas muertes peculiares, pero esta, su voz se fue apagando mientras sacaba una fotografía del bolsillo de su abrigo. Holmes tomó la imagen y me levanté para examinarla por encima de su hombro. Lo que vi me heló la sangre. Un hombre yacía despatarrado sobre una alfombra persa, con el brazo derecho extendido hacia un tintero volcado y la mano izquierda agarrándose el pecho. Su rostro reflejaba un terror absoluto, con la boca congelada a punto de gritar, los ojos muy abiertos y la mirada fija en algo que se extendía arriba y a la izquierda. Lo más inquietante era el arco antinatural de su columna, como si hubiera muerto en medio de una agonía convulsiva. Edmond Blackwood, de 47 años, recitó Lestrade. He encontrado muerto en su estudio esta mañana por su criado. No hay señales de violencia. No hay indicios de envenenamiento en el examen preliminar. Pero mire esa expresión, señor Holmes. Eso no es muerte natural. Holmes estudió la fotografía con su lente, con Thor apretándose contra su pierna mientras Khan permanecía sentado, observando al inspector con sus ojos dorados y sin pestañear. ¿Cuándo se tomó esta fotografía? Hace 2 horas. El cuerpo no ha sido movido. Excelente. Nos vamos enseguida. Watson, traiga su maletín médico. Y los perros vienen con nosotros. El viaje a la casa de Blackwood en Marylebone transcurrió en un tenso silencio. Thor se sentó entre Holmes y yo, girando de vez en cuando su noble cabeza hacia la ventana como si percibiera algo extraño en las calles envueltas en niebla. Khan ocupaba un banco entero, su corpulenta figura apenas cabía en el coche de punto. La residencia Blackwood era una estructura georgiana bien equipada, ahora repleta de policías. Pero fue el estudio lo que captó nuestra atención. Al entrar, ambos perros se pusieron rígidos. Thor emitió un gruñido bajo y retumbante, mientras que a Khan se le erizaba el pelo, una visión impresionante y aterradora. El cuerpo yacía exactamente como se mostraba en la fotografía. Me arrodillé junto a él mientras Holmes merodeaba por el perímetro de la habitación, con los perros flanqueándolo como centinelas. Aún no hay rigor mortis, observé. La muerte ocurrió en las últimas 4 o 6 horas. Pero Holmes, mire esta expresión facial. Esto habla de terror absoluto. Anote la posición con precisión, Watson, ordenó Holmes, con la voz nítida y concentrada. Brazo derecho extendido 47 grados con respecto al eje del cuerpo. Mano izquierda sobre el corazón, con los dedos curvados hacia adentro. Columna arqueada a la altura de la 10ª vértebra torácica. Cabeza girada 20 grados a la izquierda, mirada fija hacia arriba aproximadamente 60 grados. Dios mío, Holmes, ¿por qué tanta precisión? No respondió de inmediato. En cambio, se puso a gatas, examinando la alfombra fibra por fibra. Thor lo imitó, olfateando atentamente, mientras Khan se apostaba en la puerta, como si se protegiera de una amenaza invisible. El tintero, murmuró Holmes.
A 9,4 centímetros de la mano extendida. Watson, huélelo. Así lo hice, sin detectar nada inusual. Tinta ferrogálica estándar. Y sin embargo, Holmes volvió a sacar su lente, estudiando la tinta derramada con feroz intensidad. Hay algo profundamente erróneo aquí, Watson. Esta escena parece, montada. No, no montada. Reproducida. ¿Reproducido? ¿A qué te refieres? Antes de que Holmes pudiera responder, un joven agente irrumpió en la habitación, con el rostro blanco como la tiza. Inspector Lestrade, señor. Ha habido otra muerte. En circunstancias idénticas. Un tal señor Harold Pemberton en Kensington. Dicen que el cuerpo es exactamente igual a este. La habitación quedó en silencio, salvo por el gruñido bajo y constante de Thor. Holmes se enderezó lentamente, y vi un destello fugaz en su rostro que rara vez había presenciado, genuina inquietud. Muéstrame la dirección, dijo en voz baja. Y avisa que no se toque nada. Que no se mueva nada. Que no se altere nada. Al partir, Khan se detuvo en el umbral, mirando hacia aquella cámara de la muerte con lo que solo podría describir como un terror primigenio. Cualquiera que fuese la oscuridad que había visitado a Edmond Blackwood, estas magníficas bestias podían percibirla de maneras que nosotros no podíamos. El juego, como diría Holmes, estaba en marcha. Pero este juego, presentí con creciente horror, se desarrollaba con reglas que aún desconocíamos. La residencia de Pemberton contrastaba marcadamente con la casa de Blackwood, una vivienda modesta en una calle respetable pero sin nada destacable. Sin embargo, en cuanto cruzamos el umbral, tanto Thor como Khan mostraron el mismo comportamiento inquietante que habían mostrado en la escena anterior. Thor pegó las orejas a su cráneo y Khan emitió un sonido que nunca había oído en ningún perro, un rugido profundo y vibrante que parecía emanar de la tierra misma. Tranquilos, muchachos, murmuró Holmes, pero incluso su voz tenía un tono de tensión. Harold Pemberton yacía en su sala de estar, y la imagen que nos recibió desafiaba toda explicación racional. La posición del cuerpo era idéntica a la de Blackwood, el brazo derecho extendido exactamente en el mismo ángulo, la mano izquierda agarrándose el pecho de la misma manera, la columna vertebral arqueada en el mismo punto. La expresión de terror era un reflejo perfecto, hasta la peculiar forma en que la boca se abría de par en par y los ojos miraban fijamente hacia arriba y hacia la izquierda. Esto es imposible, susurré, arrodillándome junto al cadáver. Dos hombres no pueden morir en la misma posición a menos que hayan sido deliberadamente preparados post-mortem, concluyó Holmes. Y, sin embargo, observe el livor mortis, Watson. La sangre se ha asentado naturalmente según la posición del cuerpo. Estos hombres murieron exactamente como cayeron. Examiné el cuerpo con detenimiento mientras Holmes medía y fotografiaba cada detalle. La distribución de la habitación era completamente distinta a la del estudio de Blackwood, era una sala de estar con muebles sencillos, pero allí, a 9,4 centímetros de la mano extendida de Pemberton, había un tintero volcado, con su contenido derramado en un patrón que me resultaba inquietantemente familiar. Holmes, dije con cuidado, estos hombres no se conocían, ¿verdad? Blackwood era abogado, Pemberton, oficinista en la City. Hasta ahora no se ha descubierto ninguna conexión. Hizo una pausa, mirando el tintero. Pero compartían algo. Algo que condujo a esta precisa duplicación de la muerte. Thor ladró de repente, un sonido agudo y urgente, y se acercó a la ventana. Khan se le unió de inmediato, con ambos perros rígidos, atentos. Holmes corrió a su lado y yo lo seguí. A través del cristal, solo podíamos ver niebla y las siluetas borrosas de los edificios vecinos. ¿Qué sienten?, pregunté. ¿Quién mató a estos hombres?, respondió Holmes con gravedad. ¿O quién planeó sus muertes?
Los perros perciben algo que nosotros no podemos percibir, todavía no. Todavía estábamos examinando la sala de Pemberton cuando nos enteramos de una tercera muerte. Esta vez, se trataba de una mujer, la señora Catherine Wells, viuda y residente en Bloomsbury. El mensaje del Lestrade fue escueto, idéntico. Venga de inmediato. La noche se había vuelto gélida mientras nuestro coche de caballos recorría las calles de Londres a toda velocidad. Holmes permanecía sentado en rígido silencio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Ambos perros se apretaban contra él, y noté que Khan, quien normalmente mantenía su dignidad distante, había apoyado su enorme cabeza en la rodilla de Holmes, un gesto de solidaridad, quizás, o de advertencia. La pensión de la señora Wells era un edificio de 3 pisos lleno de los ruidos de residentes alarmados. La casera, la señora Henderson, se retorcía las manos mientras nos conducía a las habitaciones de la víctima en el segundo piso. ¡Qué inquilina tan silenciosa!, sollozó. Nunca había problemas. Y ahora esto, este horror. La escena que nos aguardaba confirmó nuestros peores temores. Catherine Wells yacía en la misma posición que los 2 hombres, cada medida, cada ángulo, cada terrible detalle reproducido con una precisión inhumana. La expresión de terror en su rostro era un reflejo perfecto de las demás, y allí, exactamente a 9,4 centímetros de su mano extendida, yacía otro tintero volcado. 3, susurró Holmes. 3 muertes idénticas, 3 lugares diferentes, 3 víctimas sin conexión aparente. Rodeó el cuerpo como un lobo acechando a su presa, mientras los perros seguían sus movimientos. Watson, examine los tinteros de las 3 escenas. Quiero análisis químicos. Mientras yo recogía muestras, Holmes entrevistó a la señora Henderson. ¿Había recibido la señora Wells visitas? ¿Había mantenido correspondencia inusual? ¿Había mostrado algún comportamiento extraño antes de morir? Nada raro, señor, insistió la casera. Era reservada, hacía sus labores de costura, iba a la iglesia los domingos. Ayer parecía de un humor perfectamente normal. Esta mañana, al no bajar a desayunar, llamé. No hubo respuesta. Usé mi llave y encontré eso. Las preguntas de Holmes se volvieron más específicas. ¿A qué hora la habían visto con vida por última vez? ¿Se había observado a algún extraño cerca de la pensión? ¿Se oyeron ruidos extraños durante la noche? Fue esta última pregunta la que provocó una respuesta curiosa. La señora Henderson dudó un momento y luego dijo en voz baja, ahora que lo menciona, señor Holmes, varios inquilinos informaron haber oído una especie de zumbido. Alrededor de las 3 de la mañana. Como si alguien cantara muy bajo, o quizás maquinaria de algún tipo. Pero cuando investigamos, no encontramos nada. Los ojos de Holmes brillaron con repentino interés. Un zumbido. ¿Alguien identificó su origen? Parecía venir de todas partes y de ninguna, señor. Bastante inquietante, la verdad. Mientras nos preparábamos para partir, Thor empezó a ladrar furiosamente en un rincón de la habitación, un rincón sencillo y sin rasgos distintivos. Khan se unió a él, con ambos perros fijos en el espacio vacío. Holmes se apresuró a examinar la zona, con la lupa despegada, observando las paredes, el suelo y el techo. Ahí tienes, dijo finalmente, señalando una marca casi imperceptible en el papel pintado. Watson, ¿lo ves? Una pequeña hendidura, como si algo hubiera sido presionado contra la pared con mucha fuerza. Apenas lo vi. Una depresión circular de unos 5 centímetros de diámetro. La misma marca estaba presente en las 2 escenas anteriores, continuó Holmes. La noté, pero no pude determinar su significado. Ahora tenemos 3 casos. Esto es deliberado. Esta es la firma. ¿Pero qué significa eso?, pregunté. Eso,
mi querido Watson, es lo que debemos descubrir antes de que llegue la cuarta muerte. Y llegará, lo siento con absoluta certeza. Esta secuencia apenas comienza. Salimos al frío aire nocturno, y ambos perros se pusieron inmediatamente en alerta, escudriñando la calle con atención depredadora. Algo acechaba en Londres, algo que mataba con una precisión imposible y dejaba cadáveres idénticos a su paso. Holmes se ajustó el abrigo. Debemos encontrar la conexión entre estas víctimas antes de que mueran más. Hay un patrón aquí, un patrón deliberado y meticuloso. Y los patrones, Watson, se pueden descifrar. Pero al subirnos al coche de punto que nos esperaba, vi la expresión de Holmes a la luz de la lámpara de gas, y lo que vi me dejó más helado que el frío de noviembre. Por primera vez en nuestra larga relación, Sherlock Holmes parecía realmente asustado. A la mañana siguiente, Baker Street se había transformado en una sala de guerra. Holmes había ocupado todas las superficies disponibles, cubriéndolas con fotografías, medidas y mapas de Londres marcados con 3 alfileres rojos: Marylebone, Kensington, Bloomsbury. Thor yacía debajo de la mesa, siguiendo con la mirada atenta los movimientos febriles de Holmes, mientras Khan se había situado junto a la ventana, vigilando la calle. No tenían nada en común, murmuró Holmes, paseándose entre las mesas de pruebas. Diferentes edades, diferentes ocupaciones, diferentes círculos sociales. Blackwood tenía 47 años, Pemberton 32, la señora Wells 51. Un abogado, un oficinista, una viuda. Sin conocidos en común, sin instituciones en común, sin historias coincidentes. Quizás la aleatoriedad sea intencional, sugerí. Para complicar la investigación. Nada en estas muertes es casual, Watson. Mira, me ofreció una fotografía. Las posiciones de los cuerpos son idénticas al milímetro. Los tinteros están colocados con precisión arquitectónica. Incluso las expresiones de terror coinciden en cada microscópico detalle. Esto requiere un conocimiento profundo de cada víctima, una planificación minuciosa y acceso a sus espacios privados. Los asesinos al azar no operan con tanta exactitud obsesiva. Estudié las fotografías de las 3 víctimas, una al lado de la otra. Holmes tenía razón, la réplica era tan precisa que parecía casi sobrenatural. ¿Podría ser algún tipo de veneno que provoque reacciones físicas idénticas? Lo pensé. Pero su análisis químico mostró 3 sustancias diferentes en los tinteros: una contenía tinta ferrogálica estándar, otra una formulación moderna de tinte de anilina, y la tercera un sustituto barato a base de carbono. Ninguna toxina común. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La señora Hudson entró con el correo de la mañana y los periódicos. También hay una joven abajo, señor Holmes. La señorita Sarah Pemberton. Dice ser hermana del empleado fallecido. Insiste en hablar con usted. La mirada de Holmes se agudizó. Que suba inmediatamente. La señorita Sarah Pemberton era una mujer serena de unos 25 años, aunque el dolor le había ensombrecido los ojos. Entró con cautela, sobresaltándose al ver la imponente figura de Khan junto a la ventana. Thor se acercó con suavidad, y ella, instintivamente, le acarició la cabeza, un gesto que pareció tranquilizarla. Señor Holmes, empezó con voz firme a pesar de la visible angustia, la policía dice que mi hermano murió de causas naturales. Pero conozco a Harold. Gozaba de perfecta salud y estuvo aterrorizado estas últimas 2 semanas. Holmes se inclinó hacia adelante con atención. ¿Aterrorizado de qué, específicamente? No lo dijo. Pero no dejaba de murmurar sobre ver doble y el hombre del espejo. Pensé que estaba sobrecargado de trabajo, quizá agotado. Ahora me temo. Hizo una pausa para recomponerse. Me temo que sabía que algo terrible se avecinaba. ¿Tu hermano llevaba un diario? ¿Alguna correspondencia que te pareciera inusual?
Lo quemó todo 3 días antes de morir. Fui a sus aposentos y lo encontré echando papeles al fuego. Cuando le pregunté por qué, solo dijo, no deben encontrar la conexión. No deben saberlo. Holmes intercambió una mirada conmigo. Señorita Pemberton, ¿su hermano había adquirido algo nuevo recientemente? ¿Un libro, un objeto, o quizás asistió a alguna reunión inusual? Lo pensó detenidamente. Hace como un mes, mencionó unirse a una especie de sociedad filosófica. Siempre le interesaron los temas científicos, las teorías de la conciencia y la memoria. Dijo que este grupo exploraba ideas revolucionarias. El nombre de esta sociedad. El Círculo de Resonancia Mórfica. Lo recuerdo porque sonaba muy peculiar. Holmes se quedó inmóvil. Luego se dirigió a su escritorio con una velocidad aterradora, sacando recortes de periódico y carpetas de correspondencia. Watson no mencionó el empleado de Blackwood que recientemente había estado catalogando la biblioteca de su empleador. Sí, confirmé, buscando en mis notas. Incluye una colección de textos filosóficos esotéricos. Y la señora Wells, la señora Henderson dijo que pasaba las tardes leyendo revistas científicas prestadas de la biblioteca. Las manos de Holmes se movían rápidamente entre los papeles. Mira esto. Me mostró un recorte de periódico fechado 3 meses antes, Sociedad Filosófica Local explora nuevas fronteras de la conciencia. El Círculo de Resonancia Mórfica se reúne semanalmente para debatir las teorías revolucionarias del Dr. Rupert Armon. El Dr. Armon, dijo Holmes con gravedad. Un antiguo profesor de Cambridge, despedido por experimentos controvertidos. Teorizó que los recuerdos y las experiencias podían transferirse entre individuos a través de lo que él llamaba campos mórficos, patrones de conciencia que trascienden las mentes individuales. Eso es ciencia loca, Holmes. Pura fantasía. Quizás. Pero 3 personas relacionadas con el círculo de Armon han muerto, sus muertes se replicaron con una precisión imposible. Se volvió hacia la señorita Pemberton. ¿Su hermano mencionó alguna vez el nombre del Dr. Armon? Sí. Ese era el nombre. El Dr. Armon dirigió las discusiones. Holmes se acercó a la ventana junto a Khan, contemplando la confusión que reinaba en Londres. Debemos localizar al Dr. Armon inmediatamente. Y debemos encontrar la lista completa de miembros de este círculo de resonancia mórfica. ¿Crees que él es responsable?, pregunté. Creo que ha desbloqueado algo que debería haber permanecido cerrado. Y a menos que lo detengamos, morirán más, de forma idéntica, imposible y precisa. De repente, ambos perros levantaron la cabeza al unísono, mirando fijamente la puerta. Un momento después, un agente irrumpió sin llamar. Señor Holmes. El inspector Lestrade envía un mensaje urgente. Se han descubierto 2 cuerpos más simultáneamente. Misma posición. Todo igual. Holmes cerró los ojos brevemente. 5, susurró. El patrón se acelera. La cuarta y la quinta víctimas murieron con pocas horas de diferencia, un banquero llamado Thomas Fairfax en Chelsea y una maestra, la señorita Eleanor Pritchard, en Hampstead. Ambas escenas replicaron el horror, ahora familiar, con una perfección mecánica. Mientras nuestro coche de caballos avanzaba a toda velocidad hacia Chelsea, Thor se apretaba contra la puerta, gimiendo suavemente. Mientras los ojos dorados de Khan permanecían fijos en Holmes con una intensidad que rozaba la acusación, como si el gran mastín lo culpara por no haber evitado estas muertes. El cuerpo de Fairfax yacía en su estudio privado, en la misma posición que los demás. Pero algo era diferente allí, algo que hizo que Holmes se congelara en seco al entrar en la habitación. Watson, dijo lentamente, ¿qué observa usted sobre la iluminación? Miré a mi alrededor, confundido. El estudio está orientado al norte. Hay poca luz natural.
Precisamente. Ahora recuerden el estudio de Blackwood, orientado al sur, con un sol radiante por la tarde. La sala de Pemberton estaba orientada al oeste, la habitación de la señora Wells al este. Cada muerte ocurrió a diferentes horas del día, según el rigor mortis. Sin embargo, observen las sombras que proyectaban los cuerpos. Tenía razón. Las sombras que caían sobre el cadáver de Fairfax coincidían exactamente con las de las fotografías de Blackwood, como si ambos hombres hubieran muerto en condiciones de iluminación idénticas. A pesar de la diferente orientación de las habitaciones y de que las muertes ocurrieran a horas distintas. Eso es imposible, suspiré. Imposible, pero cierto. Estas muertes desafían no solo la explicación médica, sino la propia ley física. Holmes fotografió la escena meticulosamente mientras ambos perros rondaban la habitación. Khan se detuvo en la misma esquina donde Thor había ladrado en la pensión de la señora Wells, otra hendidura circular marcaba el papel pintado. Encontramos imposibilidades similares en la modesta residencia de la señorita Pritchard en Hampstead. Su cuerpo coincidía perfectamente con los demás, pero las pruebas circundantes se contradecían de forma inquietante. El tintero volcado había derramado su contenido sobre una alfombra que no mostraba ninguna mancha en las tablas del suelo, como si el líquido simplemente hubiera desaparecido. La temperatura de la habitación era inexplicablemente fría, nos olía a vaho a pesar de ser una casa bien calentada. Holmes, esto me parece mal, dije, conteniendo un escalofrío. No solo es criminal, sino antinatural. No desestimó mi observación como podría haberlo hecho en casos anteriores. Los perros también lo perciben. Vigílalos. Thor se había posicionado entre nosotros y la puerta, con el pelo erizado. Khan permaneció inmóvil, mirando fijamente el vacío sobre el cuerpo, su mirada era tan fija que me encontré mirando también, sin ver nada, pero con la certeza de que algo había allí. Nos están observando, dijo Holmes en voz baja. Khan ha estado intentando decírnoslo desde que llegaron a las habitaciones de la señora Wells. Hay una presencia en estas escenas, no física, o no del todo física. Algo observa. Como en respuesta a sus palabras, ambos perros estallaron en ladridos simultáneos, no a nada que pudiéramos ver, sino a los rincones de la habitación, al techo, a las sombras entre los muebles. La temperatura bajó aún más, y por un instante imposible, habría jurado que vi el aire mismo brillar, como una distorsión térmica, pero frío. Luego pasó. Los perros se calmaron poco a poco, aunque permanecieron en alerta máxima. El rostro de Holmes palideció, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Debemos encontrar al doctor Armon esta noche, dijo. Lo que sea que haya desatado, se hace más fuerte con cada muerte. Nuestra investigación sobre el paradero de Armon resultó frustrantemente difícil. El círculo de resonancia mórfica se había disuelto 3 semanas antes, precisamente cuando comenzaron las muertes. La última dirección conocida de Armon era un laboratorio en Whitechapel, pero cuando llegamos cerca de la medianoche, solo encontramos un edificio vacío, con el interior desprovisto de equipo inmobiliario. Casi vacío. En el centro de la sala principal había una sola silla, y sobre ella, colocada con deliberado cuidado, había una lista de nombres. 11 nombres. 5 estaban tachados: Blackwood, Pemberton, Wells, Fairfax, Pritchard. Mi propia mano temblaba al sostener el papel. Holmes, si este patrón continúa. Morirán 6 más, concluyó con tristeza. Y no tenemos ningún método para detenerlo, no entendemos el mecanismo, no hay forma de advertir a las posibles víctimas cuyas identidades aún desconocemos. Khan gruñó de repente, una advertencia profunda y resonante que vibró a través del suelo. Thor se unió a él, ambos perros mirando hacia la puerta oscura por la que habíamos entrado. Algo se avecinaba. Algo que ni hombre ni bestia debían afrontar sin estar preparados. Nos vamos. Ahora,
ordenó Holmes, mientras su mano encontraba su revólver. Nos retiramos rápidamente, con los perros rodeándonos protectoramente. Al llegar a nuestro coche de punto, miré hacia el edificio. En la ventana del laboratorio de Armand, una figura se recortaba contra la oscuridad, una figura imposible de estar allí en esa habitación vacía. Holmes también lo vio. El vigilante, susurró. ¿Sabe qué estamos buscando? La figura levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo o una advertencia, luego desapareció. Thor ladró una vez, agudo y urgente. Khan se acercó a Holmes y huimos en la noche, sin nada visible a la vista, pero casados. Holmes no durmió esa noche. Lo encontré de madrugada encorvado sobre su mesa de química, con los perros tumbados a sus pies, exhaustos y vigilantes. Tubos de ensayo y portaobjetos cubrían toda la superficie, y su mirada tenía una intensidad febril que reconocí como el borde de un gran avance. Watson, ven a ver esto, ordenó sin preámbulos. A través de su microscopio, observé un portaobjetos con fibras de la alfombra del estudio de Blackwood, junto con muestras de las otras escenas. ¿Qué busco? La estructura molecular. ¿Ves las formaciones cristalinas? Ajusté el enfoque. Allí estaban los diminutos patrones geométricos dentro de las fibras, uniformes en todas las muestras a pesar de provenir de diferentes alfombras y lugares. ¿Cómo es posible? No lo es. No de forma natural. Holmes retiró el portaobjetos y lo sustituyó por otro. Ahora observen las muestras de tejido de las uñas de las víctimas, células epiteliales que se arrancaron de la piel en su agonía. Los mismos patrones cristalinos aparecieron incrustados en tejido humano. Mi formación médica no ofrecía explicación alguna para tales anomalías. Holmes, ¿qué significa esto? Se puso de pie y se dirigió a su aparato químico, donde un líquido transparente burbujeaba sobre una llama baja. He estado analizando las condiciones atmosféricas en cada escena de muerte. El aire mismo contiene trazas de elementos que no deberían existir, configuraciones moleculares que sugieren alteraciones extremas y localizadas de la realidad física. El doctor Armand no solo teorizaba sobre los campos mórficos, Watson. Los estaba manipulando. ¿Pero con qué fin? Para demostrar que la conciencia se puede transferir, replicar, imponer. La voz de Holmes se volvió tenue, terrible. Imagina el recuerdo de un momento traumático, tu peor miedo, tu muerte. Ahora imagina que ese recuerdo se extrae y se introduce a la fuerza en otra mente con tal intensidad que el cuerpo replica la experiencia con exactitud, muriendo de forma idéntica. La insinuación me horrorizó. ¿Estás sugiriendo que estas personas están muriendo por la muerte de otra persona? ¿Experimentando la réplica de un recuerdo fatal? No la de otra persona. La misma muerte, una y otra vez. Armand descubrió una forma de registrar la experiencia de la muerte, cada sensación física, cada patrón neuronal, cada respuesta celular, y reproducirla en sujetos vivos. La primera víctima, quienquiera que fuera, murió de forma natural o fue asesinada. Pero esa muerte se capturó de alguna manera, y ahora se transmite a otros mediante la tecnología de resonancia mórfica de Armand. Thor levantó la cabeza, gimiendo suavemente. Khan se levantó y se acercó a la ventana donde la luz del amanecer se filtraba entre la niebla perpetua de Londres. Ambos perros percibieron algo, una perturbación que aún no podíamos percibir. Las hendiduras circulares, dije de repente. No son marcas en absoluto. Son puntos de despliegue de los dispositivos de Armand, concluyó Holmes. Tan pequeños que no se notan, tan potentes como para transmitir una experiencia de muerte directamente a la conciencia de la víctima. El zumbido que describió la señora Henderson fue el dispositivo activándose. Sacó la lista de 11 nombres que habíamos descubierto. Todas estas personas eran miembros del círculo de resonancia mórfica.
Se ofrecieron como voluntarios para los experimentos de Harmon, creyendo que participaban en estudios inofensivos de la conciencia. En cambio, Harmon los estaba preparando, condicionando sus mentes para recibir sus transmisiones. Cuando activó sus dispositivos, sus conciencias preparadas aceptaron plenamente la experiencia de la muerte y sus cuerpos la manifestaron físicamente. ¿Pero por qué? ¿Qué podría llevar a un hombre a una experimentación tan monstruosa? Holmes me mostró otro documento, un certificado de defunción fechado 2 años antes. La hija del Dr. Rupert Harmon, Elizabeth, de 19 años. Murió en un incendio en su casa mientras Harmon observaba, incapaz de salvarla. La muerte fue traumática, violenta, y él presenció cada momento. La comprensión llegó con una claridad escalofriante. Está intentando compartir su trauma. Que otros experimenten lo que él experimentó, lo que ella experimentó. Más que eso. Intenta demostrar que la conciencia y la experiencia trascienden la existencia individual, que la muerte de su hija, preservada perfectamente en resonancia mórfica, puede transferirse indefinidamente. En su lógica retorcida, ella se vuelve inmortal mediante la muerte repetida. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La señora Hudson entró con el rostro serio. Señor Holmes, el inspector Lestrade está aquí. Dice que ha ocurrido un acontecimiento que debe atender de inmediato. Lestrade entró con un telegrama en la mano. Se descubrieron 2 cuerpos más esta mañana. Pero hay algo más, hemos encontrado la ubicación actual del Dr. Harmon. Un manicomio abandonado en Southwark. Ha estado viviendo allí, y algunos testigos afirman haberlo visto entrar anoche con equipo. Holmes ya estaba cogiendo su abrigo. Nos vamos enseguida. Watson, traiga su revólver. Esto se acaba hoy. Mientras nos preparábamos para partir, ambos perros se movieron para bloquear la puerta. Khan se colocó justo frente a Holmes, sus inteligentes ojos dorados transmitían una inequívoca advertencia. Thor se apretó contra mis piernas, temblando. Lo saben, dije. Presienten que nos estamos metiendo en un gran peligro. De todos modos, debemos irnos. Holmes puso una mano sobre la enorme cabeza de Khan. 6 muertos ya. Quedan 5. Si no detenemos a Harmon, este patrón se completará solo, y quién sabe qué desatará entonces. Los perros nos dejaron pasar a regañadientes, pero nos siguieron de cerca, sus instintos protectores superaban el miedo. Lo que nos aguardara en ese manicomio abandonado, lo afrontaríamos juntos. El manicomio de Southwark se alzaba contra el cielo gris de la mañana como un monumento al sufrimiento. Sus ventanas se abrían como cuencas vacías, y las puertas de hierro colgaban retorcidas sobre bisagras rotas. A medida que nuestro coche se acercaba, Thor y Khan se agitaban cada vez más, sus gruñidos eran un continuo retumbar de advertencia. Tranquilos, muchachos, murmuró Holmes, pero su mano permaneció en su revólver mientras desmontábamos. Lestrade había traído a 4 agentes, todos armados. El edificio lleva 15 años abandonado, explicó. Los niños de la zona dicen que está embrujado. Oyen gritos por la noche. No es un fantasma, dijo Holmes con gravedad. Experimentación. Entramos por el vestíbulo principal, nuestros pasos resonaban en el mármol agrietado. El interior del manicomio se había deteriorado hasta convertirse en ruinas góticas, paredes descascarilladas, techos derrumbados, pasillos que se perdían en la oscuridad. Sin embargo, cables eléctricos serpenteaban por los pisos, recién instalados, adentrándose en la estructura. Alguien había restaurado la electricidad en esta casa de los horrores. Thor tomó la delantera, su postura alerta nos guió hacia adelante. Khan permaneció al lado de Holmes, su enorme corpulencia era una presencia tranquilizadora. Seguimos los cables a través de un laberinto de pasillos hasta llegar a lo que había sido el quirófano del manicomio,
una sala circular con gradas que rodeaban un área central de operaciones. La visión que nos recibió me heló la sangre. 7 cuerpos idénticos yacían dispuestos en un círculo perfecto, cada uno en la ya familiar postura de muerte. Pero estas no eran las víctimas, eran maniquíes, vestidos y colocados para replicar las muertes con exactitud. En el centro del círculo se alzaba un complejo aparato de latón y cobre, que crepitaba con energía eléctrica. Extraños cristales, montados a intervalos, pulsaban con una luz fosforescente enfermiza. «Dios mío», suspiró Lestrade. «¿Qué es esto?» «El laboratorio de Armón», dijo Holmes, avanzando con cautela. «Ha estado perfeccionando su dispositivo de transmisión. Estos maniquíes les sirven de modelo, ayudándole a lograr una réplica exacta». De repente, Khan ladró, una advertencia aguda, y las puertas detrás de nosotros se cerraron de golpe con un estruendo definitivo. Los aparatos eléctricos del centro de la habitación empezaron a zumbar, el mismo sonido que la señora Henderson había descrito, y los cristales brillaron con más intensidad. «Es una trampa», grité. «Ha activado el dispositivo». Los agentes corrieron hacia las puertas, pero no se movían. Holmes corrió hacia el aparato, buscando desesperadamente un mecanismo de apagado. El zumbido se hizo más fuerte, más insistente, y sentí una terrible presión acumulándose en mi cráneo, una sensación de algo extraño intentando abrirse paso en mi conciencia. Thor empezó a ladrar frenéticamente, corriendo entre nosotros y el dispositivo como si intentara interrumpir la transmisión. Khan agarró el abrigo de Holmes con sus poderosas mandíbulas, intentando apartarlo del aparato. «Y Holmes, retrocede», advertí, sintiendo que la presión se intensificaba. Imágenes parpadeaban en el rabillo del ojo, fuego, un fuego terrible, y el rostro de una joven contorsionado por la agonía. La muerte de Elizabeth Armon intentaba grabarse en nuestras mentes. Un agente se desplomó, gritando. Luego otro. Lestrade se tambaleó, agarrándose la cabeza. «Ya lo veo», jadeó. «El fuego. El ardor. Que pare». Holmes trabajaba frenéticamente en el dispositivo, pero cada cable que desconectaba parecía fortalecerlo. «Se alimenta de nuestra proximidad», gritó por encima del terrible zumbido. «Cuantas más mentes haya, más potente será la transmisión». Thor saltó repentinamente hacia el conjunto central de cristales, aferrándose con sus poderosas mandíbulas a la estructura. El perro sacudió la cabeza con violencia y, con una lluvia de chispas, el cristal principal se desprendió. El zumbido se detuvo. «Thor, ven», ordenó Holmes, pero el valiente animal continuó atacando el dispositivo mientras la energía eléctrica recorría su cuerpo, erizando su abrigo. Khan comprendió lo que su compañero intentaba. El enorme mastín cargó hacia adelante, usando su peso para derribar todo el aparato. El metal chirrió, el vidrio se hizo añicos y los cristales explotaron en una cascada de luz brillante. El zumbido cesó abruptamente, reemplazado por el sonido del dispositivo al desgarrarse. Thor se desplomó, humeando levemente, pero vivo. Khan se paró sobre él con aire protector, ambos perros jadeaban con fuerza por su heroico esfuerzo. La presión en mi cráneo desapareció al instante. Los agentes se recuperaron, conmocionados pero ilesos. Las puertas se abrieron como si hubieran sido liberadas por la destrucción del dispositivo. Pero no estábamos solos. «Impresionante», dijo una voz desde las sombras. «Pero solo has destruido un transmisor. Tengo otros. Y acabas de asegurarme de que sepa exactamente a quién atacar a continuación». Una figura emergió en la galería de observación superior, el propio Dr. Rupert Armon, demacrado y con ojos desorbitados, sosteniendo lo que parecía ser una versión portátil de su dispositivo. «No puede detener la resonancia, señor Holmes», gritó. «La muerte trasciende al individuo.
El sufrimiento de mi hija será comprendido por todos los que dudaron de mí. 2 muertes más ocurrieron mientras usted perdía el tiempo aquí. Solo quedan 3. Antes de que Holmes pudiera responder, Harmon activó algo y estallaron bombas de humo por todo el teatro. Para cuando logramos despejar el aire, había desaparecido. Salimos tambaleándonos y nos encontramos con un nuevo horror, un telegrama esperando con los hombres del Estrade. Esa mañana se descubrieron 2 víctimas más, en la misma posición que las demás. 8 muertos. Quedaban 3. Y Harmon había escapado con su transmisor portátil, ya seleccionando sus objetivos finales. Regresamos a Baker Street en un silencio sombrío. Thor cojeaba levemente tras su heroico asalto al dispositivo de Harmon, y Khan vigilaba nuestro entorno con redoblada vigilancia. Holmes envió telegramas de inmediato a todas las comisarías de Londres, advirtiéndoles que estuvieran atentos a la distintiva aparición de Harmon y su aparato portátil. Pero todos sabíamos que era inútil, el hombre se había convertido en un fantasma, atacando de la nada con su terrible tecnología. Quedan 3 víctimas, dijo Holmes, extendiendo mapas y documentos por todas partes. ¿Pero cuáles 3? La lista original solo contenía apellidos, sin direcciones ni detalles de identificación más allá de la pertenencia al círculo. Volví a examinar la lista, 11 nombres, 8 tachados con tinta roja. Los 3 restantes, Morrison, Chen, Whitmore, podrían estar en cualquier lugar de la extensa metrópolis londinense. Holmes, hay algo que no entiendo, dije con cautela. La hija de Harmon murió hace 2 años en un incendio. Has teorizado que él está transmitiendo su experiencia de muerte a estas víctimas. Pero los cuerpos no muestran marcas de quemaduras ni evidencia de fuego. ¿Cómo puede? Porque no se transmite su muerte física, interrumpió Holmes, con los ojos repentinamente encendidos por una terrible comprensión. Watson, he estado abordando esto incorrectamente desde el principio. Nos hemos centrado en la réplica física, las posiciones, las expresiones, los detalles precisos. Pero ¿y si esos son solo síntomas de algo mucho más profundo? Empezó a caminar de un lado a otro, mientras los perros seguían sus movimientos. Harmon no solo presenció la muerte de su hija. Fue pionero en el estudio de la conciencia, experimentando con la percepción y la memoria. Y si, en su trauma, de alguna manera registró no la muerte de Elizabeth, sino su propia experiencia al presenciarla. La impotencia, el horror, el momento exacto en que su mente se quebró por un dolor insoportable. ¿Estás diciendo que estas personas están muriendo por experimentar el trauma de Harmon, no el de Elizabeth? Más que eso. Mueren por experimentar la muerte de la identidad misma, el momento en que Harmon dejó de ser un hombre racional y se convirtió en algo completamente distinto. Ese momento de disolución psicológica fue tan poderoso, tan absoluto, que al transmitirse a una conciencia preparada, el cuerpo lo interpreta como muerte física y reproduce la última imagen coherente que Harmon vio antes de su colapso. ¿Pero qué imagen? ¿De qué mueren realmente? Holmes pasó a sus notas de análisis químico. He estado analizando esto mal. Las posiciones idénticas, el terror, la réplica precisa, no son síntomas de una experiencia de muerte transmitida. Son síntomas de la violación del tiempo mismo. Watson, ¿y si Harmon ha descubierto una manera de hacer que el mismo momento se repita? No la memoria, ni la transmisión, sino un desplazamiento temporal real, obligando a varias personas a ocupar el mismo instante de muerte en diferentes lugares. Las implicaciones me dejaron perplejo. Eso no es ciencia, Holmes. Es imposible. Sin embargo, está sucediendo. Piensen en las sombras que no se ajustan a las condiciones de iluminación. Las anomalías de temperatura. La forma en que los perros perciben algo más allá de la percepción normal.
Armón no está matando a estas personas secuencialmente, las hace morir simultáneamente en un momento que existe fuera del tiempo normal, y luego ancla ese momento en diferentes ubicaciones físicas. Llegó un telegrama, entregado por un mensajero jadeante. Holmes lo abrió y palideció. ¿Qué pasa?, pregunté. Se descubrieron 2 víctimas más. Pero Watson, murieron dentro de 4 horas. Cogí el telegrama y leí las palabras imposibles. El informe del médico forense marcó las muertes a las 14:47. Nuestro reloj marcaba las 10:23. Ya no se limita a replicar muertes, susurró Holmes. Las retrotrae en el tiempo. El patrón no se completa, se derrumba. Las 11 muertes convergen en un solo momento. De repente, ambos perros estallaron en ladridos frenéticos, mirando fijamente al centro de nuestra sala, donde el aire había empezado a vibrar con esa fría distorsión que habíamos presenciado en las escenas de los asesinatos. La temperatura se desplomó, nuestro aliento se nubló, y por un instante imposible, los vi, a las 10 víctimas, de pie, translúcidas y aterrorizadas en nuestra habitación, con la boca abierta en gritos silenciosos. Luego desaparecieron, pero el frío permaneció. Lo trae aquí, dijo Holmes con voz firme a pesar del horror. La 11ª muerte. Armón pretende completar el patrón en esta habitación, con nosotros como testigos. Quizás como participantes. Entonces debemos irnos inmediatamente. No. Es inútil correr. Si Armón puede manipular el tiempo, la ubicación pierde su importancia. Nuestra única oportunidad es comprender completamente su mecanismo y encontrar la manera de revertir la resonancia antes de que la muerte definitiva se ancle para siempre. Khan se acercó a Holmes, presionando su enorme cuerpo contra las piernas del detective. Thor se colocó en la puerta, protegiendo de amenazas tanto físicas como imposibles. Estas bestias leales comprendían a qué nos enfrentábamos y habían decidido apoyarnos. Holmes puso la mano sobre la cabeza de Khan, sacando fuerzas de la presencia inquebrantable del animal. Tenemos quizás 4 horas para resolver lo irresoluble, Watson. Para detener a un hombre que ha hecho agujeros en la realidad misma. ¿Empezamos? Holmes trabajó con una intensidad desbordante, extrayendo de sus archivos toda la información sobre la investigación del Dr. Armón. Thor y Khan permanecieron alerta, con la vista siguiendo movimientos que no podíamos ver, percibiendo perturbaciones en la realidad que la percepción humana no podía captar. Los documentos originales de Armón, murmuró Holmes, extendiendo documentos amarillentos sobre la mesa. Antes de que Cambridge lo despidiera, publicó un trabajo teórico sobre lo que él llamó cristalización experiencial, la idea de que las experiencias traumáticas podían imprimirse en la materia física, creando patrones resonantes que podían reactivarse. Leí por encima de su hombro, intentando comprender la densa notación científica. Esto parece más misticismo que ciencia. La línea que los separa se vuelve más fina en los extremos del conocimiento humano. Mire aquí. Holmes señaló un diagrama que mostraba círculos concéntricos que irradiaban desde un punto central. Armón teorizó que una experiencia traumática suficientemente intensa crea ondas en lo que él llamó el campo de la conciencia, de forma similar a como una piedra crea ondas en el agua. Pero a diferencia del agua, estas ondas no se disipan, resuenan eternamente, esperando ser reactivadas. ¿Y la muerte de su hija causó tal revuelo? No, Watson. Su presencia lo hizo. El trauma fue tan absoluto, tan devastador, que abrió un agujero en su propia conciencia, un agujero por el que pasado, presente y futuro se desmoronan en un único momento eterno de sufrimiento. Khan gruñó de repente, mirando fijamente el rincón donde las víctimas se habían manifestado brevemente. La temperatura volvió a bajar y empezó a formarse escarcha en las ventanas a pesar del fuego matutino que ardía en la chimenea. Está sucediendo de nuevo, dije,
tomando mi revólver aunque sabía que era inútil contra anomalías temporales. No, corrigió Holmes, con la mirada fija en los instrumentos científicos que había dispuesto por la habitación. Siempre ha estado sucediendo. Simplemente nos estamos dando cuenta. La 10ª muerte ocurrió hace horas, según el telegrama, pero también está ocurriendo ahora, y ocurrirá dentro de 4 horas. Armon ha creado un bucle, un momento de muerte que existe simultáneamente en el tiempo. Se dirigió a su mesa de química, donde un peculiar aparato burbujeaba y chispeaba. He estado sintetizando un compuesto de contrarresonancia basado en las estructuras cristalinas halladas en las escenas de muerte. Si el dispositivo de Armon amplifica el trauma hasta convertirlo en una manifestación física, quizá podamos crear un campo amortiguador que altere el patrón. ¿Estás intentando combatir la ciencia imposible con más ciencia imposible? Intento combatir la resonancia con disonancia, Watson. Cada onda tiene una contraonda, cada frecuencia una inversa. Si puedo determinar la firma vibratoria exacta del momento de la muerte de Armon y generar su opuesto. La puerta se abrió de golpe. Lestrade estaba allí, con los ojos desorbitados y despeinado. Y Holmes, gracias a Dios. Encontramos a Morrison, vivo, pero Armon no tiene. El loco envió esto. Extendió una nota. Holmes leyó en voz alta: Señor Holmes, usted comprende más que los demás, así que merece presenciar la culminación. Morrison morirá exactamente a las 2:47 de la tarde en el lugar donde todo comenzó, el lugar del incendio que se llevó a mi Elizabeth. Venga solo, o la muerte definitiva será suya. Es una trampa, dije inmediatamente. Claro que es una trampa. Pero también es nuestra única oportunidad. Holmes miró su reloj de bolsillo. Tenemos 3 horas y 12 minutos. Lestrade, ¿dónde se produjo el incendio? Una casa adosada en Belgravia. El edificio sigue en pie, aunque ha estado abandonado desde la tragedia. Holmes empezó a reunir el equipo, su kit de química portátil, rollos de alambre y varias muestras cristalinas de las escenas de los asesinatos. Watson, necesito que te quedes aquí y completes la síntesis de contrarresonancia. La fórmula está ahí, señaló unas notas escritas con su precisa caligrafía. Si no logro detener a Armon directamente, este compuesto podría ser nuestra última defensa. En absoluto, protesté. No dejaré que lo enfrente sola. No estará solo, dijo una voz desde la puerta. Nos giramos y encontramos a la señorita Sarah Pemberton allí de pie, con el rostro decidido. Detrás de ella había otras 2 figuras, un hombre joven y una mujer mayor. Soy el hermano de Robert Morrison, dijo el joven. Y ella es la hermana de la señora Chen. Representamos a los 3 últimos nombres de la lista de Armon. Recibimos notas idénticas convocándonos a Belgravia. La expresión de Holmes pasó de la sorpresa a una comprensión sombría. No solo tiene a Morrison en la mira. Quiere que las 3 muertes finales ocurran simultáneamente, creando una cascada de resonancia lo suficientemente potente como para que el momento de la muerte sea permanente. Un ciclo eterno de sufrimiento que nunca terminará. Entonces nos vamos todos, dije con firmeza. Necesitarán protección, y esta gente merece enfrentarse a su posible asesino. Khan ladró una vez, fuerte y decidido, y se dirigió a la puerta. Thor se unió a él, ambos perros indicaron claramente que no los dejarían atrás. Holmes miró a sus leales compañeros, luego a nuestros rostros decididos. Finalmente, asintió. Muy bien. Pero comprendan, podríamos estar entrando en un momento sin retorno. Una muerte que se repetirá eternamente a través del tiempo. Entonces será mejor que nos aseguremos de que sea la muerte de Armon la que quede atrapada, no la nuestra, dije, mirando mi revólver. El reloj dio el mediodía, y cada campanada resonó con terrible firmeza. Quedaban 2 horas y 47 minutos.
La casa abandonada de Belgravia se alzaba como un diente ennegrecido entre las impecables fachadas georgianas. El fuego había dejado los pisos superiores en ruinas, expuestos al cielo gris. A medida que nuestro grupo se acercaba, Holmes, Lestrade, yo, las 3 víctimas previstas y nuestros 2 perros guardianes, sentí que la realidad misma se desvanecía. Como si camináramos hacia un desgarro en la estructura de la existencia. Thor y Khan se movían con cautela, con el pelo erizado, gruñendo al vacío. Podían percibir lo que nosotros solo podíamos teorizar, que este lugar existía simultáneamente en múltiples estados temporales, donde el pasado y el presente se fundían. El incendio ocurrió en el 3er piso, dijo Holmes en voz baja, mientras revisaba su equipo. En el dormitorio de Elizabeth Armon. Allí fue donde Armon la vio morir, incapaz de alcanzarla entre las llamas. Entramos por la puerta principal dañada. El interior era una ruina de madera carbonizada y yeso derrumbado, pero había cables eléctricos tendidos por todas partes, todo subiendo. El mismo zumbido que habíamos oído en el manicomio emanaba de arriba, bajo, insistente, distorsionando la realidad. Señor Holmes, susurró el hermano de Morrison con voz temblorosa. Siento algo. Como si mis pensamientos no fueran del todo míos. El campo de resonancia ya está activo, confirmó Holmes, estudiando sus instrumentos. Armon está preparando la transmisión final. Permanezcan cerca de mí, todos. Subimos con cuidado las escaleras dañadas, con los perros flanqueando a nuestro grupo en actitud protectora. En el 3er piso, nos encontramos con una escena de horror inimaginable. El dormitorio principal había sido restaurado, no físicamente, sino temporalmente. A través de una distorsión brillante, podíamos ver la habitación tal como había sido hacía 2 años, impecable e intacta, superponiéndose a su estado actual quemado. Los muebles existían y no existían simultáneamente. Las paredes estaban intactas y destruidas. En el centro de esta paradoja temporal se encontraba el Dr. Rupert Armon. Había envejecido décadas desde su última fotografía, con el cabello blanco y el rostro demacrado por un sufrimiento obsesivo. A su alrededor, dispuestas en un círculo perfecto, se alzaban 10 figuras translúcidas, las víctimas anteriores, atrapadas en su momento de muerte, eternamente moribundas, eternamente aterrorizadas. Sus bocas se movían en gritos silenciosos, sus cuerpos inmovilizados en esa familiar postura de agonía. Bienvenido, señor Holmes, dijo Armon con voz hueca y extraña. Ha llegado justo a tiempo. El tiempo se vuelve maravillosamente predecible una vez que comprende su verdadera naturaleza. Armon, esto debe terminar, dijo Holmes con firmeza. Has asesinado a 10 personas en busca de un dolor imposible. Libéralas. Libérate tú mismo. Liberación, rió Armon con amargura. Aún no lo entiende. No están muertos, señor Holmes. Son eternos. Les he dado lo que todo ser humano desea en secreto, trascender la prisión lineal del tiempo. Existen para siempre en el momento más poderoso que la conciencia puede experimentar, la transición de la vida a la muerte. Puros, absolutos, infinitos. Los has atrapado en el tormento, dije horrorizado. Los he atrapado en la verdad. ¿Sabes de qué me di cuenta al ver a Elizabeth arder? Que la conciencia no termina con la muerte, se cristaliza. Ese último instante de conciencia se vuelve eterno, inmutable. Simplemente he aprendido a cosecharlo, replicarlo, compartirlo. Señaló su aparato, mucho más complejo que el que habíamos destruido en el manicomio. Había 3 sillas frente a él, obviamente destinadas a las últimas víctimas. Estos 3 completarán el patrón, continuó Armon. 11 muertes, ocurriendo simultáneamente a lo largo de 2 años de tiempo subjetivo, pero ocupando el mismo instante eterno. La resonancia se volverá autosuficiente, un bucle permanente que se alimenta de su propia energía.
El sufrimiento de mi Elizabeth resonará para siempre, y finalmente me uniré a ella en ese instante infinito. De repente, Khan se abalanzó sobre él con una velocidad aterradora, con las mandíbulas apuntando a la garganta de Armón. Pero el mastín lo atravesó como si fuera humo, cayendo al suelo confundido y gruñendo. Ya estoy medio muerto, dijo Armón con calma. He estado muriendo igual que mis súbditos, experimentándola una y otra vez, desgastando mi propio anclaje temporal. Pronto me uniré a ellos para siempre. Holmes sacó su compuesto de contrarresonancia, un vial de líquido cristalino que pulsaba con luz interior. Puedo interrumpir tu campo, Armón. Termina este bucle antes de que se vuelva permanente. Puede intentarlo. Pero mire, Armón señaló un reloj en su aparato. 2 minutos y 13 segundos para la convergencia. Incluso si destruye este dispositivo, el patrón ya está establecido. El momento ya existe. No puede deshacer un descubrimiento, señor Holmes. Las 10 víctimas fantasmales comenzaron a moverse al unísono, todas levantando el brazo derecho, todas agarrándose el pecho con la izquierda, todas arqueando la columna. La temperatura de la habitación se desplomó. La escarcha se extendió por todas las superficies. Se están sincronizando, dijo Holmes con urgencia. Cuando logren una alineación perfecta, el bucle se vuelve permanente. Watson, el compuesto, ahora. Pero antes de que pudiera moverme, el hermano de Morrison se desplomó repentinamente en la misma posición de muerte. Luego, la hermana de la señora Chen. Ambos cayeron como si les hubieran cortado las cuerdas, sus cuerpos se acomodaron con una precisión inhumana. Ha comenzado, susurró Armón con reverencia. Se acerca la 11ª muerte. Una víctima más, y la eternidad se abre. Thor ladró frenéticamente, corriendo entre las víctimas caídas y nuestro grupo. Khan se paró frente a Holmes, una barrera viviente entre el detective y la muerte imposible que buscaba reclamarlo. El reloj marcaba las 2:47 de la tarde. La realidad misma empezó a gritar. Holmes actuó con una rapidez desesperada, lanzando el compuesto de contrarresonancia contra el aparato de Armón. El vial se hizo añicos, liberando un vapor cristalino que se extendió por la habitación como luz líquida. El zumbido se fragmentó en notas discordantes, y las 10 víctimas fantasmales parpadearon, sus movimientos sincronizados se entrecortaron. No, gritó Armón, lanzándose hacia su dispositivo. Pero Khan fue más rápido, la enorme mole del mastín se estrelló contra el aparato con una fuerza devastadora. El latón y el cobre se retorcieron, los cristales explotaron en cascadas de fragmentos fosforescentes, y la energía eléctrica se extendió violentamente por la habitación. Thor agarró uno de los haces de cables con sus poderosas mandíbulas, arrancándolo de sus amarras. La distorsión temporal se tambaleó, pudimos ver cómo la habitación se solidificaba en su estado actual, quemado, y el pasado prístino se desvanecía. Pero Armón había planeado una interferencia. Con manos temblorosas, sacó el transmisor portátil de su abrigo. No puedes detener la resonancia, gritó. El momento es eterno. Elizabeth, ya voy. Activó el dispositivo y la realidad se hizo patente. Las 10 víctimas se materializaron por completo, ya no translúcidas, sino corpóreas, y sus cuerpos reanudaron la secuencia de la muerte. El hermano de Morrison y la hermana de la señora Chen se convulsionaron en el suelo, con la conciencia atrapada en el bucle mortal de Armón. El reloj marcaba las 14:46. Quedaba 1 minuto. Y Holmes, grité, pero él ya se movía, sacando equipo de su maletín con una precisión frenética. Cables, productos químicos, las muestras cristalinas restantes de las escenas de muerte, armó algo imposible en segundos, con las manos firmes a pesar del caos. Los perros, ordenó. Watson, los perros deben conectar el circuito a tierra. Lo comprendí al instante.
Thor y Khan eran los únicos seres en la habitación cuya conciencia no había sido tocada por la resonancia de Harmon. Su percepción existía más allá de la conciencia temporal humana. Agarré sus cuellos y los coloqué en extremos opuestos del dispositivo construido apresuradamente por Holmes. «Harmon», gritó Holmes. «Dijiste que la conciencia se cristaliza al morir. Pero te equivocas. La conciencia es fluida, siempre cambiante. Lo que has creado no es eternidad, es estancamiento. Tu hija no querría esto. No la viste morir». Lloró Harmon, aún aferrado a su transmisor. ¿No sentiste que tu alma se destrozaba al verla impotente? No, dijo Holmes en voz baja, con las manos aún en movimiento. Pero he sentido el peso de cada caso que no pude resolver, de cada víctima que no pude salvar. Eso no es sufrimiento para preservar, Harmon, es sufrimiento para trascender. El reloj marcó las 2:47 de la tarde. Las 11 muertes intentaron ocurrir simultáneamente. Cada víctima, viva o muerta, consciente o atrapada, se convulsionó al unísono. La habitación existía en todos los estados a la vez, ardiendo y quemada, prístina y destruida, pasado, presente y futuro colapsados en un único e imposible instante. Pero el dispositivo de Holmes se activó, alimentado por el compuesto de contrarresonancia y conectado a tierra a través de la conciencia incontaminada de Thor y Khan. Una ola de disonancia pura explotó hacia afuera, interrumpiendo cada frecuencia armónica en el bucle mortal de Harmon. Las 10 víctimas fantasmales abrieron la boca, ya no en gritos, sino en jadeos de liberación. Una a una, se desvanecieron, no en la muerte, sino en una disolución pacífica, con la conciencia finalmente liberada de la repetición eterna. El hermano de Morrison y la hermana de la señora Chen respiraron con dificultad, mientras sus cuerpos se relajaban tras la postura de muerte. Sobrevivieron. El transmisor portátil de Harmon se hizo añicos en sus manos. Se tambaleó hacia atrás, y por un instante vino a un científico loco, sino a un padre destrozado, con su última conexión con el sufrimiento de su hija interrumpida. Elizabeth, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro demacrado. Lo siento mucho. No podía dejarte ir. La distorsión temporal se desmoronó. La habitación se solidificó en su presente quemado, no más realidades superpuestas, no más momentos de muerte congelados. El tiempo reanudó su curso normal. Harmon cayó de rodillas, envejecido inconmensurablemente por sus experimentos. ¿Qué he hecho?, murmuró. Intenté hacerla eterna, y en cambio la atrapé en el infierno. Holmes se acercó lentamente, mientras los perros lo flanqueaban con cautela. «La amabas», dijo, no sin compasión. Pero el amor no puede existir en un instante congelado. Requiere tiempo, cambio, crecimiento. ¿Lo habrías entendido alguna vez? Lestrade y sus alguaciles aseguraron a Harmon, aunque éste apenas opuso resistencia. Parecía vacío, su obsesión finalmente se había desvanecido, dejando solo dolor y agotamiento. Ayudamos a los supervivientes de ese edificio maldito. Afuera, Londres seguía su ritmo eterno, carruajes pasando, vendedores llamando, la vida fluyendo como siempre lo había hecho y siempre lo haría. Esa noche, de vuelta en Baker Street, Holmes se sentó frente al fuego con la enorme cabeza de Khan apoyada en su rodilla y Thor tumbado a sus pies. Ambos perros habían permanecido unidos desde nuestro regreso, como si se recuperaran de su propio roce con la imposibilidad temporal. 10 personas murieron, dije en voz baja. Y 3 casi se unen a ellas. Pero no lo hizo, respondió Holmes. Porque la suposición fundamental de Harmon era errónea. Creía que la conciencia podía preservarse, replicarse y transmitirse perfectamente. Pero la conciencia no es una grabación para reproducir, es una llama viva, que se consume y se renueva constantemente. En el momento en que intentas capturarla, matas lo que la hace consciente. ¿Qué pasará con él?
Broadmoor, supongo. Está bastante loco, aunque no sé si por el dolor o por exponerse repetidamente a su propio ciclo mortal. Holmes acarició el pelaje de Khan distraídamente. Vivirá, Watson. Pero vivirá sabiendo que transformó la muerte de su hija de una tragedia a una atrocidad. Nos serví brandy a ambos, con las manos aún temblando un poco. Este caso no se parece a ningún otro que hayamos enfrentado. Sí. Nos hemos enfrentado a criminales que asesinaron por codicia, pasión y venganza. Pero Armon asesinó por amor, un amor retorcido, obsesivo y destructivo que no podía aceptar el orden natural de la muerte y el dolor. Miró fijamente las llamas. Al intentar inmortalizar a su hija, le negó la dignidad de un descanso tranquilo. Ese podría ser el crimen más cruel de todos. Thor levantó la cabeza, con las orejas erguidas, y luego se relajó, el peligro que había presentido había pasado. Khan suspiró profundamente, su vigilancia finalmente se relajó. Nos salvaron, observé. Al menos 2 veces. Una en el manicomio, otra en la casa. Hicieron más que salvarnos, Watson. Proporcionaron la base que nuestro dispositivo necesitaba, una conciencia completamente libre de la resonancia de Armon, una percepción que existe puramente en el momento presente. Los perros no viven en el pasado ni en el futuro. Son incapaces de la obsesión temporal que enloqueció a Armon. Holmes alzó su copa hacia los fieles animales. Por Thor y Khan, entonces. Los detectives más auténticos que he conocido. Bebimos en silencio mientras la niebla de Londres presionaba nuestras ventanas y el fuego crepitaba con su canción eterna. En algún lugar de la ciudad, la gente nacía y moría, amaba y lloraba, atrapada y liberada por el mismo inexorable fluir del tiempo. Y en nuestra sala de estar en el 221B de Baker Street, 2 hombres y 2 perros estaban sentados en un silencio agradable, agradecidos de estar vivos, agradecidos de existir en el momento presente. Ese ahora precioso, fugaz e irreemplazable del que Armon había intentado escapar tan desesperadamente. El caso de las 11 muertes idénticas estaba cerrado. Pero sus lecciones perseguirían a Sherlock Holmes durante el resto de su extraordinaria carrera.